El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber o bautizarse con el bautismo que yo me voy a bautizar? Contestaron: podemos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberán, y serán bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: ¿saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nuestros primeros padres, Adán y Eva, no hubieran desobedecido a la palabra del Señor, que es sincera, a todas las acciones del Señor que son leales, no hubieran fallado a la justicia establecida por Dios en el paraíso y no hubieran fallado a todo lo que era justo en derecho con Dios y con ellos y con todas las criaturas del paraíso, Cristo no hubiera tenido que padecer todo lo que hoy sigue padeciendo en su iglesia. Lo que inauguró y empezó con el acontecimiento pascual, sobre todo la pasión, muerte y la resurrección, y hoy se sigue perpetuando a través del sacrificio eucarístico y el Señor sigue padeciendo. Fue precisamente esa actitud de nuestros padres de no absolutizar la palabra del Señor, de no ver la palabra del Señor como la única palabra sincera que les había dicho: coman de todos los árboles del jardín, pero de este que hay en el centro no lo toquen, porque trae desgracias muy altas, porque trae consecuencias muy dañinas para ustedes. Pero ellos dejaron de mirar la palabra que Dios les había dicho como una palabra sincera, como una palabra de la cual se podían fiar, como una palabra en la cual podían permanecer y debían obedecer con todas las fuerzas de su mente, de su corazón y de su alma.
y comenzaron a escuchar otra palabra diferente a la palabra del Señor. Se comenzaron a escuchar a sí mismos, y cuando el diablo vio que dejaron de escuchar al Señor, porque cuando uno deja de escuchar al Señor, comienza a escucharse a sí mismo, el diablo vio que tenía la oportunidad perfecta para engañarlos y sembrarles desconfianza y sospecha frente a Dios. El diablo comenzó a decirles allá en su mente que eso que Dios les había pedido no era tan bueno y perfecto para ellos. Lo que pasa es que Dios no les había revelado todo y les tenía oculto que si ellos comían de ese árbol, se volvían como Él. Y es que en verdad Dios sí quería y ha querido, todavía sigue ese designio de llevar al hombre a un estado de divinidad completo, perfecto, pero no era comiendo de ese árbol. El error más grande de nuestros primeros padres fue que ellos cayeron en la tentación de hacerse jueces entre qué era bueno y qué era malo. Ellos fueron los que terminaron definiendo que era bueno lo que Dios les había dicho que era malo, comer de ese árbol, y que era malo hacer lo que Dios les había dicho que era bueno, seguir comiendo de todos los árboles del jardín. Y eso es en esencia el pecado en nosotros. Por eso la carta a los Hebreos empieza en el capítulo 1 diciendo que de muchas maneras, y ahora en estos tiempos, Dios nos ha hablado todo en su querido Hijo. Nos habló antes a través de los profetas y de acontecimientos que reveló en la historia de la salvación, y comienza el autor de la carta a los Hebreos a hacer una justificación de por qué nosotros debemos obedecer la palabra de Dios manifestada en Cristo Jesús y hacer todo lo que Cristo Jesús hizo. Y culmina con esto diciendo: vale la pena que nosotros sigamos su ejemplo de este sumo y eterno sacerdote, porque Él comenzó a expiar y a reparar todas las faltas que Él no había cometido, pero las asumió en sí, asumiendo nuestra naturaleza humana, para que nosotros quedáramos libres del pecado. Y por eso hoy la carta a los Hebreos dice que no tengamos miedo de comparecer ante el tribunal de Dios, de ponernos ante Él. Y el tribunal de Dios es Cristo, toda su persona y todas sus enseñanzas. Y por eso a ninguno de nosotros nos debe dar miedo ponernos ante Él, porque si hemos fallado y nos damos cuenta que estamos haciendo algo que no corresponde a lo que Él vivió, a lo que Él hizo y a lo que Él enseñó, Él se compadece de nosotros y tiene el remedio para solucionar todo ese pecado y esa culpa que venga como consecuencia de nuestro examen, de mirarnos ante Cristo, de mirarnos ante su palabra, de mirarnos ante su persona. Y si nos damos cuenta que no hemos vivido como Él vivió y que no estamos pensando como Él piensa y que no estamos hablando como Él habla y que no estamos obrando como Él obra y que no estamos siguiendo sus palabras puntuales, porque eso es el pecado. El pecado es todo distanciamiento del ejemplo de Cristo. El pecado es todo distanciamiento de su palabra. El pecado es toda rebeldía interior para no acoger su enseñanza. El pecado es toda resistencia interior en el corazón para no vivir como Cristo vivió, para no pensar como Cristo pensó, para no sentir como Cristo sintió y para no obrar como Cristo obró y además como Cristo nos mandó que obráramos. Pero si nos damos cuenta que hay pecado en nosotros porque está esa resistencia para no creer en primer lugar que podemos vivir de esa manera, que podemos pensar de esa manera, que podemos obrar de esa manera, que podemos sentir de esa manera, si en nosotros hay esa resistencia que es incredulidad y es falta de fe, pues hoy podemos ponernos ante el Señor y pedirle que nos perdone. Porque esa es la raíz más profunda del pecado. Cuando uno comienza a creer que no se puede vivir en esta tierra como Cristo vivió.
Cuando uno comienza a creerse interiormente, a creer que es imposible pensar como Cristo pensó. Cuando uno comienza a consentir interiormente por la incredulidad que es imposible vivir como Cristo pide que vivamos en su palabra. Eso se llama incredulidad. Eso se llama falta de fe. Eso se llama no fiarse de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que para Dios no hay nada imposible. Se lo dijo el ángel a la Virgen. Pero ¿cómo va a hacer esto? ¿Yo cómo voy a vivir de esta manera? ¿Yo cómo voy a realizar esto que tú me estás pidiendo? No temas, María, porque para Dios no hay nada imposible. Ahí comienza el pecado, cuando uno no cree. Y por eso la Virgen lo primero que hace dar, por eso su fe es perfecta, su sí es perfecto, porque dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Cuando alguien, por ejemplo, tiene odio en su corazón y no es capaz de perdonar a un enemigo que le hizo mucho daño, ¿cuál es la palabra de Cristo? Perdonen. Y así oramos en el Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos a los deudores. Pero si yo me resisto interiormente a perdonar de corazón, incluso a sentir compasión por mi enemigo, por el que más daño me ha hecho, yo ya estoy obrando como un incrédulo y ya se está formando en mí una lacra que se llama el pecado y ya me está matando por dentro. Señor, lo que tú me pides es muy difícil, pero en tu nombre yo echaré las redes. Si tú me pides que perdone de corazón, yo me lanzo, me tiro. Y cuando tiró las redes en el nombre del Señor, porque no había pescado nada durante toda la noche, cogió una cantidad de peces que ni ellos solos eran capaces de subirla a la barca, porque obedeció la palabra del Señor. Las dificultades y las pruebas a nosotros nos confrontan, nos desafían de manera muy fuerte. Y hay que saber diferenciar entre la prueba cuando se nos presenta continuamente y la tentación del diablo, que inmediatamente viene detrás de la prueba a decirnos: tú no vas a ser capaz de superar eso. Y si escuchamos la palabra de Dios y oramos, el Espíritu Santo nos dice: no temas, que para mí no hay nada imposible. El problema es a quién le hacemos caso nosotros. Una humanidad lastimada y herida por el pecado, incluso muchos, uno lo vive como sacerdote en la pastoral de la confesión. Hay personas que llegan a confesarse del mismo pecado que llevan confesándose años y años y años. Y uno le pregunta: ¿y lo cometiste? No, padre, pero es que tú no tienes pecado, tienes culpa, tienes el remordimiento. No te has perdonado a ti misma o a ti mismo porque no le estás creyendo al Señor. Porque este Cristo derramó su sangre no solo por el pecado, sino también por las culpas, los remordimientos que nosotros tengamos, el daño que le hayamos causado a otros en el pasado. Ustedes y yo no podemos repararlo. Ningún ser humano en la tierra tiene la capacidad de repararlo, por muchas cosas bonitas que haga. Pero la sangre de Cristo sí. Y el mayor acto de reparación que yo puedo hacer es creerle a la sangre del Señor. Porque si no, una persona que no cree que la sangre del Señor alcanza para redimir todo el daño que hizo, se va a tener que soportar a los hombres y mujeres de los que se vale el diablo heridos para estarte señalando y acusando, y te vas a volver un esclavo de él o de ella o de ellos, y no de Dios,
que redime, y nunca vas a ser capaz de amarlos con el amor del Señor, sino que siempre estarás respondiendo, porque la culpa la aprovecha el demonio para convertirte en un esclavo y en una esclava de otras y no de Cristo o de otros. Y no estamos llamados a eso. Eso nos impide una entrega libre, total, generosa al Señor. Yo recuerdo, esto lo he contado en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir porque fue una gracia del Señor, no mía. Cuando yo vine a la comunidad, yo traía una culpa, ya me había confesado porque llevé una vida sexualmente muy desordenada y le hice daño a muchas mujeres. Y yo ya me había confesado, pero el diablo estaba por allá acusándome. Dele. Tú no sirves para el celibato sacerdotal, tú no sirves para este estilo de vida consagrada, tú no sirves para esto. Y cuando yo decía, ¿qué hago? Yo no puedo con este tormento, tengo que hablar con alguien, y yo voy a hablar con mi superior. En ese momento la superior era la madre. Y me llegaba otra acusación: no digas porque te van a echar de una. Y te van a decir que no sirves para esto. Y con más ganas iba y le decía, sí. Y entonces iba y le contaba, la madrecita oraba por mí, pero esa culpa era tan terrible que se me calmaba por unos días o meses, y por allá a punto de dar un paso se me comenzó a despertar otra vez. Y por allá, adentro, empezó una idea en la cabeza: tienes que ir a pedirle perdón a esta persona. Y era una persona con la que se me habían involucrado sentimientos muy profundos. Y yo tenía claro hasta ese momento que yo no podía volver a revolcar un cenicero por allá porque me perdía. Y entonces dije en mi corazón: le voy a contar a mi director espiritual. No le digas, porque te va a decir que no puedes seguir en la comunidad. Y yo con más ganas voy y se lo digo. Y le dije así como lo sentía, lo saqué, y entonces él me escuchó, y ya al final me dice: mijito, el diablo te está engañando. Esa hojita la vas a voltear para el otro lado y no la vuelvas a voltear nuevamente, porque eso fue lo que hizo el Señor. Ya, deja eso. Y yo le dije: pero es que yo le hice mucho daño a esta persona y yo nunca le he pedido perdón. No, mijito, no eres tú el que vas a reparar. Es el Señor que ya está reparando ese corazón. Y le dije: Monseñor, ¿y la justicia que yo debo en ir al menos a dar la cara a esa persona y decirle que le hice daño? Y me dice: mijito, ¿sabes cómo vas a reparar el corazón de esa persona? Y va a volver a creer en ti y a confiar en ti cuando te vea entregado totalmente al Señor. Y entonces dirá: ese hombre que me hizo tanto daño, ese hombre que me lastimó, ahora sufre por Cristo y sufre por las almas. Eso fue el Señor a través de él, y santo remedio. Yo con esa persona tengo una relación hermosísima hoy. Nunca en 20 años le he llegado a decir: es que te dice esto, para nada. Es más, constantemente me escribe, me llama a pedirme ayuda para otras personas. La confianza le volvió a su corazón a tal punto que me confía cosas y me confía personas que para esa persona son queridísimas. ¿Por qué será? Porque en esa persona el Señor ya sanó, reparó todo el daño que yo hice. Cuando nosotros nos acercamos, como dice la carta a los Hebreos hoy, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Eso se da de manera mística y espiritual. A veces hacemos muchos aparatestos humanos
Esos no redimen, son ayudas que pueden ayudar a aliviar la culpa, mínimamente la alivian como un paliativo, pero no la curan ni la transforman. Una terapia, hoy la gente está atormentada, la mayoría de la humanidad está atormentada por las culpas en la iglesia, por falta de fe, de creer a la eficacia del sacrificio de Cristo. Y el Señor ya todo lo redimió, ya expió, dice la carta a los Hebreos. Por eso tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, porque Cristo en la naturaleza humana experimentó todo lo que ustedes y yo hemos podido experimentar como efecto de nuestro pecado. Él no lo cometió, pero experimentó todo. La gente, por ahí hay gente que cree que Cristo nunca experimentó la depresión. San Mateo lo describe en un estado de depresión muy alto. Dijo: tengo una angustia en el alma de muerte. Tan terrible experimentó ese dolor psíquico y moral que se llevó a sus 3 pilares para que lo apoyaran a Getsemaní y se le durmieron. Imagínense una persona en estado de depresión que siempre se siente sola, acusada por todo el mundo, sin que nadie le esté acusando ni señalando. Todo lo interpreta así. Esa es la enfermedad interior psíquica más espantosa que puede haber. Y si cae un trueno, cree que es que ese trueno cayó porque Dios está enojado con ella, ¿sí? Así es la enfermedad psíquica. La culpa es espantosa, ¿sí? Y si se despertó la guerra ya en Medio Oriente, entonces comienza a sentir que es que Dios está enojado con ella y que todo, sin que esté por allá, ¿sí? Eso es espantoso. Esto para que nosotros tengamos una concepción mínima de lo que le pasó a Cristo en Getsemaní. Tengo una angustia de muerte. Y ahí estaba el diablo. El momento de la prueba más terrible de Cristo fue ese momento de prueba muy alto. Y enseguida llega Satanás a tentarlo ahí también. Y a decirle que todo eso le está pasando, quién sabe por qué, ¿sí? Una cantidad de mentiras que él sabe meter en la cabeza, porque el diablo habla mucho a la cabeza, sí. El Espíritu Santo habla aquí adentro en el corazón. Y entonces, ¿Cristo cómo supera esa prueba? Se llevó la terapia psicológica, porque en verdad se llevó a 3. Es propio de una terapia psicológica, busca compañía, siempre busca tal cual. Si él se lo llevó, sí. Los paliativos que humanamente se pueden tener, se los llevó. Y cuando vino a buscar consuelo en ese paliativo, ¿cómo los encontró? Dormidos. Los que le iban a dar fortaleza humana estaban dormidos. ¿Qué hizo Cristo? Se metió más profundamente al huerto, se postró y le decía al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso la carta a los Hebreos nos invita a entrar al trono de la gracia, porque es en Él, es a través de la oración profunda en el Señor, cuando la vivimos de manera profunda. Y por eso hoy el Salmo dice: Cristo asume esto en su lucha, yo espero en el Señor. Él es mi auxilio y escudo. Cuando hasta lo más cercano se me durmieron, solo Él es mi auxilio y mi escudo. Que tu misericordia, le decía Cristo al Padre, venga sobre mí. Y durante 3 veces hizo lo mismo, venía, iba. Los evangelios nos hablan, el lenguaje semítico cuando habla de 3 acciones, está hablando que fue una lucha continua. Que Cristo hoy sigue viviendo en su iglesia. Que Cristo hoy sigue viviendo en el mundo, porque como Él está en el corazón de todos, y sufre más cuando se encuentra un corazón incrédulo, ¿sí? Porque lo hace padecer más.
Cuando un corazón cree que en el Señor está la solución para todo, que suplicándole a Él y orándole a Él con todas las fuerzas de su corazón, le permite descansar a Cristo. Por eso, nosotros no tenemos otra esperanza. Nosotros esperamos en el Señor, porque Él es nuestro auxilio y escudo. El problema hoy es que no estamos recurriendo con todas las fuerzas de nuestro ser al Señor. Todos tenemos pruebas, yo el primero. Ustedes creen que como sacerdote no las tengo. Eso es imparable. Además, porque a mí me llamaron como ministro a estar más cerca de Cristo. Ustedes se imaginan qué es eso, ¿sí? Por eso le dice hoy el Señor a Santiago y a Juan: ustedes de verdad quieren estar a mi derecha. Ustedes tienen que padecer, beber del mismo cáliz y ser bautizados con el mismo bautismo. Ojalá la vida sacerdotal fuera todo lo que la mayoría se imaginan externamente. De hecho, hay quienes buscan eso. Es una configuración más profunda con el Señor. Y ustedes se imaginan en la vida sacerdotal, hoy que hay más pecado, ¿cómo está el corazón de Cristo? ¿Qué es lo más natural que nos sobrevenga a quienes asumimos la vida religiosa? Porque para eso la vida religiosa es para eso, para beber el cáliz y ser bautizados con el mismo bautismo. Y por eso cuando a nosotros nos vienen esas cosas tenemos que hacer como Cristo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque quien le huye a eso termina cayendo en el pecado. Sí, ténganlo por seguro. Quien no dice fiat y acepta termina cayendo en el pecado, y los pecados más espantosos y más terribles. Porque creen que la vida en muchos sacerdotes hay tantas cosas y en muchos religiosos, por salirle corriendo la prueba. Hay que aprender como Cristo. Fiat. Y gracias, Señor, gracias, porque esto es una oportunidad para salvarme a mí y salvar a otros. Y inmediatamente vino un ángel y consoló a Cristo en Getsemaní. Le vino el consuelo del Padre, le vino la paz. Cuando uno se pone a pelear contra esto, lo rechaza, termina más mal. Termina en el pecado o termina bien enfermo y llevado. De seguro que lo van a beber, dice el Señor. Lo tienen que beber, porque para eso han sido escogidos. ¿Y cómo terminaron muriendo Santiago y Juan? A Santiago lo mandaron a decapitar, ¿sí? Lo bebió y ahora pues triunfó Cristo en él y está resucitado. Y a San Juan sí que le tocó beber más, ¿sí? De hecho, la tradición nos cuenta que a San Juan lo tiraron a fritar en una paila. Fuera de eso, que estuvo preso en Pasmos, eso sí lo sabemos con certeza, en una isla, sí, allá escribió las cartas. Y de hecho la Iglesia celebra hoy su martirio sin que él haya derramado sangre. Pues entre comillas, porque San Juan murió de muerte natural. Lo que pasa es que ya la había derramado en su vida, ya se había bebido el cáliz hasta las heces, ¿sí? Porque fue muy generoso. Y por eso es tan bonita la realidad después de la muerte de ellos. El evangelio más profundo de todos, más profundo, es el de San Juan. Las cartas más profundas que llegan a la esencia de lo que es Dios, de hecho el único que nos dijo la esencia, San Pablo lo describió: la caridad es así, paciente, servicial. Y San Juan llegó más lejos. Dijo: Dios es amor. Porque bebió el cáliz hasta el fondo y experimentó esto, porque fue bautizado con el mismo bautismo. Pidámosle hoy al Señor que nosotros en estos momentos de prueba y también de tanta tentación que vivimos, sepamos
dirigir nuestra mirada al Señor, a su palabra, que es recta y que no falla, y nos pongamos en sus manos y nos dejemos purificar y santificar por dentro por la obediencia a la palabra del Señor. El secreto para la paz, para el gozo, para el amor verdadero y para todos los frutos del Espíritu Santo que Él anhela que se den rápidamente en nosotros, está precisamente en esto. Tenemos un sumo sacerdote que asumió esto con mucho amor, creyéndole al Padre y obedeciendo a su palabra, y por eso Dios lo resucitó y lo estableció a Cristo sobre toda autoridad y su nombre sobre todo nombre. Y como dice hoy el profeta Isaías, como sufrió todo esto por amor, Él lo exaltó y bendice a todos los que lo siguen a Él y hacen lo mismo que Él hizo y obedecen todo lo que Él pide. El Padre tiene mucho para darnos a nosotros. Que en esta Eucaristía nosotros, como les decía al inicio, nos unamos al Señor. La liturgia es preciosísima porque nos ofrece todo el camino pedagógico para unirnos al Señor, morir con Él, padecer con Él y también resucitar con Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.